Este miércoles, 5 de los sindicados en el caso cooptación del Estado declararon frente al juez Miguel Ángel Gálvez, en donde detallan y reconocen el reclutamiento de personas para dar apariencia de legalidad a los negocios de la estructura criminal liderada por Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFDelatores. A continuación, una de las declaraciones de los sindicados. En el Congreso a su equipo de trabajo y nos dijo que nos solicitaba personas de confianza de nosotros para que le ayudaran en unas empresas. Nos habló y nos dijo que necesitaba personas para sus empresas y que les iba a dar un pago de 1,000 quetzales. Ahí entonces los compañeros, la señora Blanca Aguilar, secretaria de ella, le llevó a ella unos documentos de su cuñada Verónica de Aguilar. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Seguimos pendiente de la audiencia en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, el caso cooptación del Estado. Y bueno, 5 de los sindicados decidieron hablar frente al juez Miguel Ángel Gálvez. Como usted escuchó, vio las declaraciones de Judith Ruiz, quien fuera exasistente de Roxana Valdetti, también personal de confianza de la ex vicemandataria. Ella relata cómo Roxana Valdetti le solicitó reclutar a gente de confianza para el manejo de las empresas de cartón. Participe con la etiqueta SFDelatores. Pasamos con nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Seguimos pendientes de esa audiencia, ¿no?, del caso cooptación del Estado. Ayer nos quedamos cortos con el tiempo, vamos a tratar hoy de aprovechar cada minuto. ¿Qué nos dicen estas declaraciones de estas personas que deciden hablar frente al juez Gálvez? Sí, vean, yo creo que hoy se introdujeron nuevos elementos, nuevas variables, nuevas fuentes de información a las declaraciones. Hoy declaró Ismenia del Val, que era la asistente de Juan Carlos Monzón, Judith Ruiz, asistente de Roxana Valdetti, Daniela Beltranena, también asistente de Roxana Valdetti. Declaró Jonathan Chévez, el mago, el lavador, el supuesto lavador de la red, y declaró también Mario Cano, el ex abogado defensor y ahora sindicado en este proceso. Aquí, tal vez a diferencia de los días anteriores, hoy, salvo el caso de Chévez y un poco el de Cano, estamos hablando de personas que estaban en una relación laboral de dependencia respecto a la alta jerarquía de la estructura criminal. Entonces, por ejemplo, la declaración de Judith Ruiz a mí me pareció muy interesante, porque ella creo que introduce un elemento interesante de criterio, y es cuál es el grado de responsabilidad penal. Entonces, mire, sí, yo conseguía gente, yo reclutaba gente para hacer testaferros de sociedades anónimas, pero todo porque ella me lo ordenaba, me lo ordenaba, o sea, Roxana me lo ordenaba. Entonces, se introduce entonces esa variable que tiene que ver, bueno, ¿qué pasa con esas personas que están en una relación de dependencia respecto a miembros de la estructura criminal que reciben órdenes ilegales y que dice, pero la conclusión de Judith Ruiz fue, mire, perdón si fue ilegal, pero ese era mi trabajo, pues. Claro. O sea, ahí es donde entra el elemento de juzgar el dolo en las actuaciones de los imputados. Porque diferente es en el caso de Jonathan Chévez y de Mario Cano, en donde ellos hablan como que eran sus clientes. Ajá. El mismo Chévez dice, en aquel momento Juan Carlos Monzón era un político, un empresario respetable. ¿Diferente carga de responsabilidad, Estuardo? Mira, es interesante ir a la ley contra el crimen organizado, ¿verdad? Porque la ley contra el crimen organizado, de hecho, en cierto momento también prevé el caso que creo que todos quieren argumentar. Y el caso que todos quieren argumentar es el siguiente. Señor juez, si había una estructura, y como dijiste, Philip, si había una estructura conformada, y mire, y yo seguí órdenes de una de las cabezas de la estructura, realmente yo no soy culpable. 1, porque solo seguí órdenes. 2, porque yo no conocía la estructura. Date cuenta que cuando uno se sienta y escucha pues, por largas horas las declaraciones, todas las declaraciones tienen un ángulo, pero muy claro.
y es, me están acusando de estar en una estructura, lo dijo Cano, lo dijo Chévez, asociación ilícita, la de ¿no? asociación ilícita, todos dijeron, hay la presunción, que es la hipótesis básicamente del Ministerio Público, es que hay una estructura, pero si esa estructura existe, yo no soy parte de esa estructura. Partamos de ese punto. Yo no conocía la estructura, pero recibo de regalo 2 motocicletas, como en el caso de Daniela Beltranena, sí, pues, Kawasaki y y la primera la voy a eso llama la atención. A vender, ¿verdad? Y es interesante. De hecho, hay puntos que son muy específicos. Por ejemplo, habían viajes oficiales y no oficiales, ¿verdad? Pagados por Juan Carlos Monzón. Juan Carlos. No sabemos para qué, con qué fin, y otros no se sabe. eran oficiales. Pero yo creo que digamos, no nos tenemos que perder en los detalles, nos tenemos que perder en el argumento grandote de cada uno de los delatores o implicados o presuntos culpables. Todavía aquí la presunción es la palabra más grande, ¿verdad? Y es que todos, lo primero que tienen que desligarse es de una presunta estructura. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es decir, mire, yo no era culpable, la que era culpable es la de arriba o el de arriba, ¿verdad? Y yo creo que va a estar muy interesante la pregunta a los exministros de dónde sacaron el dinero. Claro. Por ejemplo, si unís, vas con el caso del mago Chévez, y unís los millones de dólares que tenían que lavar para poder entonces, o esconder, o caletear, o lo que sea, para esconder entonces digamos, la compra de un helicóptero, que al final iba a ser un regalo. Imagínate, un regalo de 3.6 Imaginemos si ese era el regalo, cómo eran los dólares. Cómo eran las cantidades de dinero que manejaban. Sí, como digo, si ese era el regalo, imagínese lo que... Entonces, ese es el segundo punto. Digamos, el primero es, me desligo de una estructura. Y hay que ir a la ley contra el crimen organizado. Y el segundo es el culpado. El culpable siempre es el que está arriba. Por eso les digo, aquí los criterios que el juez tiene que tomar en cuenta es primero los beneficios obtenidos. Vamos a hablar de esos criterios al regreso. Ya vamos con nuestra primera pausa. Ya lo saben, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Delatores. Seguiremos profundizando sobre esas declaraciones. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo de Guatevisión en Twitter. Preguntamos, luego de las declaraciones de los SF Delatores en el caso de cooptación del Estado, ¿podemos decir, esto es lo que opinan los usuarios de redes sociales, el 80% dice que son culpables, el 17% creen que fueron utilizados en algún nivel, y solo 3% cree que estas personas son inocentes, que no conocían de la estructura criminal y que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo? Una de las protagonistas de de esta audiencia que se realizó en la sala de vistas es la ex asistente de Valdetti y exdiputada Daniela Beltranena. Esto es parte de su declaración, escuchemos. Dentro de mi contrato como función específica también era cumplir las instrucciones de mis superiores, que era coordinar los vuelos de los mandatarios y su logística. Hago constar que los vuelos oficiales fueron pagados por SAS y hago constar, señor juez, que todos los vuelos con carácter no oficial fueron pagados por el señor Juan Carlos Monzón y el señor Víctor Hugo Hernández. Y se lo digo, señor juez, porque yo le solicitaba al señor Juan Carlos Monzón, cuando la señora vicepresidenta quería viajar o quería alquilar un helicóptero, yo le solicitaba al señor Juan Carlos Monzón que tenía que pagar, y el señor Juan Carlos Monzón iba a pagar. Declaraciones de Daniela Beltranena, donde dice dos cosas que llaman la atención. Uno, que dice, bueno, había que cumplir las órdenes de los superiores, y dos, arremete contra Juan Carlos Monzón. Philip. Es que aquí es donde les digo que vean, el caso, cuando hay una persona subordinada dentro de una red criminal, las consideraciones que se hace tanto la fiscalía, pero sobre todo el juez, para decidir si imputa o no imputa, está relacionado con temas como, por ejemplo, obtención de beneficios. Hay una pregunta que es muy recurrente en redes, y es, ¿qué pasa con todos los testaferros de las sociedades anónimas que fueron utilizadas que para recibían 1.000 dinero? quetzales a cambio, ¿no? ¿Por qué el Ministerio Público no los imputa? Porque el Ministerio Público dice, vean, a esta gente les estaban pagando 1.000 quetzales para firmar cheques. Entonces, ahí sí hay una evidencia que se estaba abusando de la necesidad de las personas para usarlos como testaferros. Pero si yo estoy obteniendo
comisiones de 100, 1000, de vehículos, casas, carros, sueldos, puntos y demás, ya la consideración es, vos no te están usando, pues vos te estás beneficiando. Es una beneficiaria de la Entonces, ese es un criterio diferenciador. Un segundo criterio diferenciador está también asociado a lo que les mencionaba en el bloque anterior, el dolo, la malicia, o sea, cuál es la intencionalidad de la gente lo que duele es el engaño, al momento de cometer los actos. Es decir, por ejemplo, en el caso de los testaferros, mucha de esa gente decía, vean, es que a mí me dijeron de que mi trabajo era firmar documentos. Entonces me pagaban 1000 quetzales por firmar documentos. O sea, técnicamente no hay un dolo de estar cometiendo una actividad concertada para ocultar dinero, porque esa persona dice, pues, vean, a mí me dijeron que mi trabajo era firmar. Versus, por ejemplo, si yo estoy fundando sociedades de cartón, buscando, ¿cómo se llama?, testaferros, si yo soy el que hace toda la movida administrativa financiera, ya ahí el dolo es diferente. En el caso de unos, los están usando. En el caso de otros, yo soy parte de la operación de la red. Ahora, en las personas que fueron, digamos, o estaban en una relación de dependencia, Estuardo, pero sí conocían detalles de lo que ocurría, sabemos que, por las declaraciones de ellos, que pertenecían a un círculo de confianza de Roxana Baldati. También podemos decir que tenían algún miedo de hablar o de destapar lo que ocurría ahí, las cosas que no eran tal vez normales. Por ejemplo, estos viajes que pagaba Juan Carlos Monzón, que no eran oficiales, que no sabemos con qué motivo lo hacía. ¿Por qué Judith Ruiz no denunciaba? ¿Existía también en esa relación de dependencia el temor? Acuérdate que todos han utilizado, y ese es mi tercer punto, todos están utilizando un argumento que se llama ad misericordia, ¿verdad? O sea, todos quieren presentarse como decir, señor juez, exijo misericordia. Creo que primero se desligan de una estructura. Segundo, aún si hice algo dentro de esa cosa que llaman estructura, la culpa no es mía, la culpa es de la que está ahí arriba o el que está ahí arriba. Y tercero, tengan misericordia de mí, yo pecador o pecadora. Y lo hacen de una manera que a mí me sorprendió. De hecho, ya venía escuchando yo ese argumento, aparte de que agarran la Biblia o el rosario y todo eso. Esa es una estrategia puramente también mediática de estos, ¿verdad?, que sirven a una deidad o a un señor. Pero me pareció interesante que la misma Daniela Beltranena pusiera sus esperanzas hoy en el juez Gálvez. Claro. Que dijera, mire, usted... que la viera como una víctima de la estructura. Sí, y que, mire, ustedes no me tuvieron misericordia antes, porque yo desde abril quería hablar, desde abril del 2015, digo, ¿verdad? Y entonces ahora quiero decir, hay como una cuestión de ténganme misericordia, y creo que muchos van a apelar a ese argumento. Se puede utilizar, ahí es donde viene una tercera consideración en todo esto. Hay un nombre que lo mencionan hasta la saciedad en las audiencias y no está ahí sentado, es Víctor Hugo Hernández, el contador de Juan Carlos Monzón. ¿Por qué no hay una imputación contra Víctor Hugo Hernández? Porque Víctor Hugo Hernández, él era un empleado de la estructura, que no se ha conocido. Pero la ley, mira la ley de crimen organizado, no importa si sabes o no sabes que está la estructura. ¿Qué hizo Víctor Hugo Hernández? ¿Se adelantó? Cuando los truenos empezaron a sonar, sí, Víctor Hugo Hernández dijo, no, aquí yo estoy embarrado hasta los dientes, agarró todos los documentos y lo fue a entregar. Fiscalía, vean, yo participé, yo tenía este trabajo, a mí me pagaban por este servicio, aquí está la documentación. Se adelantó a los demás. Por eso les digo, es que ahí es donde son como los diferentes criterios que la fiscalía y el juez tienen que tomar a la hora de imputar a estas personas que están en una relación de dependencia. Es qué tanto se beneficiaron, qué tanta malicia hubo en los actos cometidos y qué tanta disposición tuvieron de colaborar con las autoridades.